Yo voy a hacer un repaso de ciertos temas que me han parecido más relevantes en cuanto a los infartos con elevación del ST en los últimos meses. Estos son mis conflictos de interés. Esto de la reperfusión en el infarto con elevación del ST es muy importante. Realmente es, como todos sabéis, el punto, la piedra angular sobre la que gira el tratamiento. Y esto es así porque estamos en la era de la reperfusión. Estamos en la era de la reperfusión porque es lo que ha permitido bajar de manera sustancial la mortalidad de una enfermedad que, bueno, pues un poco hace no tanto tiempo, estamos hablando de hace unos 40 años, tenía una mortalidad de un 30%. Estamos hablando de mortalidad, no de morbilidad, que esto habría que sumarlo. Como veis, no me he podido resistir a poner este artículo, ya digo que no hace tanto, es un New England del año 80, donde se hablaba de que probablemente esto de la elevación del ST se debía a la oclusión de un vaso, trombótica, etcétera, etcétera. Os recomiendo que lo leáis porque es muy bonito. Posteriormente, y tampoco hace tanto, increíblemente, pues se han ido dando los pasos que conforman las estrategias de tratamiento actuales y que todos estamos cansados de ver, ¿verdad? Pues la estreptoquinasa, cuándo añadir la aspirina, eso es un Lancet del año 90. Agentes fibrinoespecíficos, incluso la angioplastia primaria, años 2000. Yo he dividido en 4 puntos lo que voy a tratar hoy de manera rápida. Voy a intentar contar aspectos en cada uno de estos estratos que me parecían muy relevantes en cuanto al tratamiento, la reperfusión del infarto con elevación del ST. El primero es la organización. Como todo, conviene que nos organicemos bien. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a permitir ajustarnos a las guías y conseguir una reperfusión precoz. Es decir, que el tiempo es músculo, es la frase clásica, pero el tiempo en realidad es vida. Esto que veis aquí es la mortalidad cuando nos ajustamos a las guías, es un estudio americano, 3% no llega, y cuando nos pasamos, fijaos, es casi el triple. Incluso cuando los pacientes con este problema son tratados menos de 30 minutos, la mortalidad ronda un 3%, pero cuando pasa de 45, la mortalidad pasa del 10%. Es decir, que hay que hacer las cosas bien, hay que organizarse. Dónde vives no debe determinar si vives, y esto lo digo parafraseando la frase de la Asociación Americana del Corazón en relación con un trabajo que os contaré posteriormente. ¿Cómo nos podemos organizar? Hay varios niveles de organización, una es entre hospitales. A raíz de esto, pues saco un poco la experiencia de nuestro centro. En nuestro centro lo que hacemos es compartir el servicio de hemodinámica entre varios hospitales diferentes, separados geográficamente, y lo que permite es pues ahorrar costes, acumular experiencia en los intervencionistas y obtener altos niveles de satisfacción para los profesionales y para las personas que pueden ir a hacerse cateterismo cerca de casa, pero cuando tienen un procedimiento complicado, pues van al centro, digamos, de referencia. Es donde tenemos la mayor complejidad tecnológica acumulada. Otro nivel de organización, y esto, bueno, pues esa perdona viene directamente, es como lo hacemos en la región donde vivo, en Madrid, es el código infarto, que consiste en un programa asistencial integral, es en red, basado un poco en las recomendaciones internacionales. Hay un teléfono único. Cuando hay una sospecha de esto, de una elevación del ST, pues se llama a este teléfono, hay una coordinadora que permite movilizar en muy poco tiempo un recurso UBI móvil para llevar el paciente desde donde esté muy rápidamente a un hospital con angioplastia primaria o, llegado el caso, fibrinolizarlo. Como veis, es un algoritmo muy parecido al de las guías, luego se van a hablar con detalle en la nueva versión, pero como Madrid es una comunidad, es una región muy chiquitita, pues los tiempos son muy bajos, hacemos poca fibrinólisis, es fácil. En España hay otras comunidades que tienen una logística diferente geográfica y entonces los protocolos del código infarto varían un poquitito, pero globalmente lo que sabemos a las claras es que esto permite aumentar el número de angioplastias primarias, ha hecho que disminuya el número de pacientes a los que se fibrinoliza y, de manera más importante, ha hecho que haya menos pacientes a los que no se les reperfunde a tiempo. Y esto, en los 17 comunidades que componen el Estado español, pues se ha podido comprobar de esta manera, sobre todo y de manera muy importante tras la introducción del código infarto, que ha ido variando por motivos políticos, como veis en la zona donde está la flechita en esa gráfica.
Esto se ha reproducido en otros países, se ha reproducido en Estados Unidos con la iniciativa Accelerator, que consistía básicamente en hacer esto, en organizarse, en ordenarse un teléfono, una persona entrenada para que repartiera los recursos, hablar con todos, dar clases de formación, pues en urgencias. El paciente no tiene que pasar por la urgencia, debe de ir a la sala de hemodinámica directamente, hay que evitar perder tiempo. Haciendo esto, lo que consiguieron fue adaptarse más a los requerimientos de las guías, a los criterios de calidad que imponen las guías, y como podéis ver, eso es el porcentaje de mortalidad en Estados Unidos, que pasa del 6%, pues en muy poquito tiempo este programa Accelerator, el de la frase de donde vives no debe determinar si vives, pues consiguió resultados espectaculares. Esto es organizativo, esto es gestión. Vamos un poco a la primera línea, a hablar de aspectos técnicos procedurales. Esto nos interesa mucho a los hemodinamistas, también a los cardiólogos de la unidad coronaria. El primer punto caliente es el del acceso. Llevamos años dándole vueltas al acceso radial, es el que recomiendan las guías. Ha habido estudios en los últimos años apuntando hacia el beneficio. Lo que veis ahí es una tabla del estudio rival en el que podemos ver que la mortalidad es menor cuando el acceso es radial, y el estudio Matrix, que todos conocéis, pues abunda en lo mismo. No es solo que sangren menos por ir por acceso radial, es que se mueren menos. Aquí podéis ver las curvas separando en acceso femoral y acceso radial, y además, por si fuera poco, los autores del estudio Matrix presentaron al mismo tiempo un metaanálisis incluyendo los datos de todos los estudios que había antes, el rival, rifle, etcétera, y como podéis ver, los resultados son todos muy congruentes, es decir, hay que intentar formarse en acceso radial y hay que ofrecérselo a nuestros pacientes porque se van a beneficiar claramente haciendo este acceso. Otro punto también que llegó a ser muy controvertido es el de la tromboaspiración. Últimamente no se recomienda rutinariamente, es verdad que cada vez se usa menos, pero ocasionalmente, y esto es una indicación que aceptan las guías, por ejemplo, en la trombosis del stent puede ser muy beneficioso. Es decir, yo pienso que no hay que quitar los tromboaspiradores de las vitrinas de la sala de hemodinámica. Y a colofón de esto, pues me he traído este caso. Es un paciente de 69 años que le estaban dando hormonoterapia por un cáncer de próstata y parece que empieza a presentar dolor, llama a la asistencia, que objetiva en el electrocardiograma elevación del ST inferior, se activa el código de infarto, viene al hospital rápidamente y vemos que la coronaria derecha, congruentemente con el electrocardiograma, está tapada detrás de la cruz. Después de pelear un rato, esto me tocó a mí hacerlo, pues, y después de aspirar bastante, como tratamiento antitrombótico, como era un vaso grande y pues el flujo quedó razonablemente bien, decidimos dejarlo unos días con tratamiento antitrombótico intenso y hacer un cateterismo de control días después. Como veis ahí, con una OCT pudimos ver que quedaba muy poquito trombo y este paciente se fue sin stent. Es decir, posiblemente todavía la tromboaspiración tiene cierto papel, pero a lo que vamos con esto es a la disquisición de hacerlo en todas las angioplastias primarias o no. A favor de eso, el estudio TAPAS, que conocéis, es un estudio multicéntrico en el que veis que se separan las curvas de Kaplan-Meier en mortalidad, y la que tiene menos mortalidad es la de la tromboaspiración. Lo que ocurre es que años después el estudio TASTE, que era multicéntrico y con más pacientes, vino a decir más o menos lo contrario. Así que estábamos un poco que no sabíamos qué hacer, hasta que apareció el estudio TOTAL, que es un megatrial con muchos miles de pacientes, que vino a decir más o menos lo mismo que decía TASTE, e incluso puso un punto de precaución en cuanto a que podía asociarse esta técnica a un riesgo aumentado de ictus. Es normal, estamos movilizando trombo al fin y al cabo. Por eso las guías americanas pasaron a 2B la recomendación, que era más generosa previamente. En España ya, fijaos, del 2013 al 2014, ahora ha bajado todavía más, empezó a bajar el uso del tromboaspirador, y las últimas guías que se han presentado en Barcelona hace muy poquito, pues hablan de que es algo que no hay que hacer. Yendo un poquito a puntos algo más específicos en cuanto al procedimiento, quería hablaros de la imagen intracoronaria en la elevación del ST. Realmente no es necesaria rutinariamente, esto lo sabemos. Probablemente es interesante en algunos casos disponer de ella en casos de duda diagnóstica. Esto que veis ahí es una disección coronaria espontánea de la descendente anterior
Veis a la izquierda está un IBUS, a la derecha está la OCT, más a la derecha la reconstrucción 3D, y la estrellita, eso es una septal que está anclada, el flap va un poco hacia arriba y se ve muy bien el hematoma intramural en este nivel. Pues evidentemente nos puede ayudar, pero disponemos de datos, sobre todo en cuanto a IBUS, derivados de los registros japoneses, en los que no se asocia mejor pronóstico. Hay que contar el dinero que puede costar hacer esto. Y en cuanto a OCT, también hubo un pequeño estudio aleatorizado en el que los eventos a 30 días y a 9 meses fueron similares. Es decir, la respuesta es, de manera rutinaria, pues tampoco. Está bien disponer de ello por si acaso. Hay algunos pacientes en los que nos pueden ayudar, pero si no, no. Otro tema candente, de candente actualidad, es ¿y qué hacemos con los pacientes multivaso? Porque cuando uno va a abrir una arteria en una angioplastia primaria se encuentra con que la mitad de los pacientes aproximadamente tienen lesiones severas en otros vasos. Evidentemente esto indica que hay un peor pronóstico, ese paciente tiene peor pronóstico. ¿Qué podemos hacer? Antiguamente se decía de no tocar. Últimamente han aparecido muchos estudios, pues PRAMI, CULPRIT, el PRAGUE 13, DYNAMIC 3 Primulti, que hablaban de distintas estrategias. Algunos lo que hacían era hacer todas las estenosis más del 50% durante el procedimiento de angioplastia primaria, otros durante el ingreso, otros, pues guiarse por guía de presión. Lo que hemos visto es una falta de diferencias en cuanto a mortalidad haciendo esto, pero este es el diagrama del DYNAMIC 3 Primulti, que incluyó una idea muy razonable, que era, pues o solo hacemos la culpable o en el otro lado la utilizamos a hacer un estudio con guía de presión y los que den positivo los hacemos también. Bueno, pues básicamente pasó lo que aquí, en todos los estudios que hicieron esto. El evento primario salió significativo a favor de hacer las no culpables, no hubo diferencias de mortalidad y sobre todo eran a costa de procedimientos de revascularización. Es decir, que pues se ha ido abriendo, esto es la recomendación americana que ha ido subiendo, y en base a los resultados de los estudios que os digo, y el Compare Acute, que fue parecido al DYNAMIC 3 Primulti, salió similar, con guía de presión, ahora las guías europeas nos permiten hacerlo. Probablemente, y lo que hacemos en nuestra práctica, lo más razonable, lo más sencillo es no hacerlo a las 3 de la mañana cuando uno tiene el paciente malo en la sala de hemodinámica, sino esperarse ese ingreso, arreglar lo que sea necesario arreglar y mandar al paciente a casa con toda su enfermedad multivaso resuelta. ¿Qué ocurre cuando esta enfermedad multivaso se debe a una oclusión crónica? Pues peor todavía. Esto ocurre en más o menos un 10% de los casos. Esto es peor desde el punto de vista pronóstico, con más mortalidad tanto a corto como a largo plazo. En el registro Credo-Kyoto, el japonés de nuevo, que han estudiado mucho esto, hablan de 5 veces más mortalidad. Lo que se ha visto también es que, en cambio, el tamaño de colaterales en esto sí importa, y cuando se hizo un pequeño estudio, que es este que traigo aquí, el Explore-CTO, no hubo claras diferencias en cuanto al hecho de tratar la oclusión crónica en el momento del ingreso. En la primera semana hacemos la angioplastia primaria y a los 2 días, por ejemplo, hacemos la oclusión crónica. No hay claras diferencias. Entonces, queda un poco a discreción del equipo médico. Otro aspecto técnico que también me pareció bien traer es el de las bifurcaciones, porque esto ocurre en un 10% de los casos. Nos encontramos que el vaso está tapado, pero hay un vaso significativo de más de 2 milímetros que también está ocluido con el principal. De aquí tenemos datos, sobre todo derivados de un subanálisis del estudio Horizons, en el que se vio que básicamente no había diferencias pronósticas, pero que suponía más radiación y más tiempo, un procedimiento un poquitito más largo. Este es un estudio publicado en el 13 y que, cuyos resultados han sido muy similares a los que hemos visto en una serie propia muy recientemente. Cambian los stents, cambia la medicación antitrombótica, pero la evolución es similar, afortunadamente. ¿Pero qué pasa cuando ponemos varios stents en la angioplastia primaria? Pues de aquí tenemos datos de un subanálisis de Examination que comparaban la elevación del ST, como recordaréis, stents liberadores de Verolimus con Bare Metal Stent. En realidad no hubo grandes diferencias, salvo si nos focalizamos en los stents convencionales. Como podéis ver, hubo una tendencia a ir un poquitito peor los
pacientes que tenían stent convencionales solapados que aquellos que no lo tenían, e incluso había una mayor probabilidad de tener trombosis estos pacientes que tenían stent solapados. Otro punto indudablemente relevante en los pacientes con elevación del ST es el shock cardiogénico. Esto ocurre no de manera infrecuente a pesar de la reperfusión precoz, en un 5 o 10% de los casos, y conlleva una elevada mortalidad. Cuando vemos un paciente con elevación del ST en shock cardiogénico, las probabilidades de que sea multivaso se incrementan mucho, alcanzando casi un 80% o más en algunas series. Evidentemente hay que tratar la lesión culpable lo antes posible. Hay que tratar las lesiones críticas, pero bueno, estaba la controversia de, como antes, ¿qué hacer con el multivaso? Pues parece que es mejor hacerlo en ese procedimiento. Tenemos datos europeos, tenemos datos coreanos. Este es un estudio muy interesante en el que se vio pacientes que habían tenido una muerte súbita recuperada, que estaban en shock cardiogénico. ¿Veis la rama del lado izquierdo? Aquí. Podéis ver que si solo se trata la lesión culpable, la supervivencia a 6 meses es del 20%. Si tratamos todos los vasos, la supervivencia es más del doble. Entonces, esto separa las curvas y justifica, entre otras cosas, la indicación que le han dado en las guías. No solo han cambiado en los últimos años los aspectos procedurales o técnicos, han cambiado los dispositivos. Tenemos mejores stents, como todos sabéis. Un punto bastante caliente ha sido el tema de los stents reabsorbibles, en concreto de los Absorb, que es el tipo de stent que ha estado más en el candelero en todo este problema. Existía un estudio que es el STEMI Trophy, en el que se comparaban la elevación del ST con stent de Verolimus, y aunque no comparaban eventos clínicos, comparaban recubrimiento, etcétera, a los 6 meses. Y parecía bastante similar a aquellos que usamos normalmente, farmacoactivos, que son los que tenéis aquí, por lo que me comentó el profesor Lluveras. No obstante, el estudio AIDA, que fue un estudio muy grande, iniciado por investigador y publicado en el New England, demostró algo que ya se empezaba a ver en algunos estudios Absorb de manera bastante sospechosa y bastante intranquilizadora, que es una trombosis aumentada en los stents Absorb. Y esto ha hecho, como podéis ver, el scaffold es la curva que corresponde a los reabsorbibles, que son más gruesos. Como podéis ver, esto es un tema muy serio y ha hecho que ahora mismo este tipo de stent hayan perdido la indicación en Europa y no se recomiende su utilización, salvo en protocolos de investigación. Están fuera de la práctica clínica habitual. Hay algún estudio puesto en marcha pensando en optimizar la estrategia de implantación, porque son un poco delicados, son unos stents como de plástico, pensando en que esto podía favorecer la trombosis aumentada respecto a sus homólogos metálicos, pero bueno, esto es algo que tendremos que ver en el futuro. Nuevos stents metálicos liberadores de fármacos han sido indudablemente mucho mejores que los que teníamos antes, son indudablemente mucho mejores que los stents convencionales. Y voy a poneros un ejemplo. El problema es el tratamiento antitrombótico aumentado que precisan, como todos sabéis. Esta es una mujer que también me tocó hacer, 91 años, hipertensa, y la habían operado de cataratas 3 días antes. La verdad es que la mujer estaba francamente bien de estado funcional y tenía una lesión crítica, vino con elevación del ST en cara inferior, tenía una lesión crítica a nivel de la DEA ostial con calcio y bueno, pues le pusimos un stent que fue farmacoactivo. En este tipo de pacientes nos interesa poner, bueno, en todos, el mejor stent que podamos. El problema es el tratamiento antitrombótico, riesgo alto de sangrado. Pues ahora esto ya no es tanto problema. Tenemos dispositivos como este que se estudió en el estudio Leaders Free, que conocéis todos, es el stent Via Freedom, es un stent que no lleva polímero y que tanto, no me voy a entretener demasiado, pero tanto en el estudio de eficacia que veis a la izquierda como de seguridad en cuanto a muerte, trombosis, etcétera, fue superior, y fue superior con un tiempo de antiagregación con clopidogrel dual de 1 mes. Es decir, comparado con un bare metal, ya no tenemos ninguna justificación para ponerlos. Esto se ha visto refrendado en otros estudios. Estos son datos del registro SCAR, que es un registro escandinavo. Como podéis ver, los bare metal se asocian a una tasa de trombosis parecida a la de los antiguos stents farmacoactivos. Bueno, incluso en algún estudio hasta menor, pero los nuevos stents farmacoactivos tienen menos trombosis de stent y además
se asocian a mejores resultados. Por tanto, las nuevas guías, luego nos lo explicarán un poco con más detalle, hablan de esto, de que no hay justificación ahora mismo para poner que sea el coste, que sean ciertas dificultades logísticas para poner un stent convencional. Yendo al último punto, vamos a hablar de los fármacos en cuanto al procedimiento de angioplastia primaria. Lo primero que se me ocurría es lo de la administración de oxígeno. Muchos lo hemos hecho durante años. En los últimos años, el año pasado se presentó el estudio AVOID, que aleatorizó 638 pacientes, y lo que vio es que no había beneficio y que además, a los 6 meses medido por resonancia, el tamaño del infarto podía ser mayor en el grupo a los que se había suplementado con oxígeno, algo tan sencillo como ponerles gafas. Este año se ha presentado en el Congreso Europeo el estudio de TOX, que también ha sido publicado simultáneamente en el New England, y como veis no hay diferencias. En este estudio no se ha demostrado ser peligroso el oxígeno, pero como en la anterior, pero desde luego si no hay beneficio, pues ahora mismo no se recomienda poner oxígeno suplementario a pacientes que tengan una saturación por encima del 90%. Otro tipo de fármacos, como los inhibidores de la aldosterona, en el estudio Albatros, que aleatorizó 1.600 pacientes, la mitad más o menos con elevación del ST, a utilizar canreonato, que es un inhibidor de la aldosterona, y posteriormente, intravenoso, y posteriormente espironolactona, pues vino a decir que, aunque no había grandes diferencias en el grupo global, probablemente por falta de potencia estadística, en el grupo con elevación del ST había diferencias de mortalidad. Lo podéis ver en la curva de Kaplan-Meier a la derecha. Es decir, ¿esto va a suponer cambio en la práctica? Pues lo veremos. Este subestudio se ha presentado hace unos días también. El resto de estudios que continúan hacia abajo son estudios de cardioprotección. Vendavia es un fármaco metabólico. La ciclosporina, sabéis todos de sobra lo que es, que se intentó también utilizar para reducir el daño por isquemia reperfusión que ocurre cuando se abre la arteria, e incluso la adenosina, todos y cada uno han fracasado en su propósito de reducir el tamaño de infarto, así que seguimos sin estrategias cardioprotectoras, e incluso también fracasó el estudio Dynamic 3 y Post, que lo que hacía era, una vez que se abría el vaso, pues inflar un baloncito y hacer un cierto poscondicionamiento. Inflan 4 veces el baloncito durante 30 segundos y veían si había algún cambio significativo y no hubo grandes variaciones. El siguiente punto relevante es el de los antitrombóticos. Esto es la piedra angular del tratamiento farmacológico en los infartos, evidentemente en la angioplastia primaria más. Siempre consideramos el equilibrio sangrado-isquemia, y esto es de una serie de 1.500 pacientes nuestros. Como veis, los que sangran se mueren mucho más que los que no sangran, igual que los que se reinfartan se mueren mucho más que los que no se reinfartan. Es decir, es tan importante un sangrado como un reinfarto desde el punto de vista pronóstico. Teniendo esto en mente, tenemos que considerar cuidadosamente qué tratamiento elegimos para nuestros pacientes. Desde el punto de vista de los anticoagulantes, tenemos claro que el fondaparinux no se recomienda. La heparina y la enoxaparina son los tratamientos Princeps. Y respecto a la bilvalirudina, que en los últimos años se venía diciendo que sí,